Ya estamos con una entrevista en vivo, estamos en contacto con el señor Guido Aguilar Sánchez, él es director y consultor entomologista de la empresa Olambra Agrícola de Brasil. Guido, buen día y gracias por su tiempo, ¿cómo está? Muy buenos días a todos de Canal Pro y a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Muy buena, estamos muy bien por aquí. ¿Por dónde está ahora, Guido, para ubicarnos un poco? Yo estoy al sudoeste del estado de San Pablo, en una comunidad llamada Paranapanema, donde existe una comunidad holandesa que es la Olambra. Por eso es que el nombre de la empresa se llama Olambra Agrícola. Buenísimo. Guido, hoy lo molestamos para hablar un poco de buenas prácticas agrícolas para el manejo del picudo del algodón. El picudo es muy conocido acá en Paraguay por la gente que trabaja en el rubro algodonero, pero para aquellos que no están en el rubro, creo que sería bueno recordar un poco como técnico si nos puede mencionar, bueno, cuáles son los principales perjuicios que genera y bueno, cuál es la importancia justamente por eso de controlarlo. Ya, bueno, el picudo llegó aquí a Brasil en 1982 y desde allá es combatido con muchas prácticas que aprendemos desde aquella época, inclusive el químico. Esta plaga es específica del algodonero. Entonces, él solo se reproduce del algodonero y se alimenta de otras plantas, polen de otras plantas. Y el principal perjuicio que él causa es que él coloca los huevos y su alimentación principal es hecha de los botones florales. Entonces, él atacando los botones florales y colocando los huevos allá y las larvas, sus lagartas, se desenvolviendo dentro de los botones ahí como muestra la imagen, no hay producción. Entonces, si el picudo entra a atacar una cosecha de algodón desde los primeros botones, no habrá cosecha. Entonces, el perjuicio puede llegar a 100%. Guido, usted nos decía que hay sistemas de control que fueron desarrollando. ¿Nos puede ir contando más acerca de estos manejos? ¿Cómo se puede controlar? Y nos mencionaba inclusive químico. Quiere decir que también hay una forma de manejarlo de forma orgánica, vamos a decirlo. No sé si corresponde, si es el término correcto, si nos puede explicar mejor. Bueno, aquí manejamos en sistemas de grandes productores, grandes áreas, ¿no? Para eso utilizamos, por ejemplo, trampas para localizar dónde está el picudo. Pero ¿de dónde viene el picudo? De la cosecha anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos cosechando, al final hubo un ataque, una última población de picudo se produjo, ¿no ve? Como están mostrando las imágenes ahí. Él se produce ahí y él atraviesa de una zafra, de una cosecha para la próxima, ¿no? Él se queda en algunos refugios, ¿no? Por ejemplo, locales húmedos, áreas con maíz, plantaciones de caña o algunos tipos de huertas que pueden haber de refugios para ellos. Por eso es que cuando vamos a comenzar una plantación de algodón, debemos planear eso. Para controlar el picudo, debemos monitorear si hay picudo o no hay picudo. Entonces, para eso son colocados trampas con feromonas, por lo menos 60 días antes de las plantas del plantío, del inicio del plantío. Entonces, con eso vamos a ver si existe el picudo o no existe, ¿no? Ese trampeo se debe hacer, por ejemplo, alrededor de las áreas donde se va a cultivar el algodón, a cada 100, 150 metros, por ejemplo. Se coloca al borde de las áreas con feromonas. Esas feromonas duran alrededor de 15 a 20 días. Entonces,
observando semanalmente eso, vamos a ver si hay o no hay. Si hay, colectamos esos picudos y eliminamos, ¿no? Para la parte orgánica, por ejemplo, para quien tiene algodón orgánico. Para quien tiene algodón en extensiones grandes y necesita hacer el control químico, sería necesario ya fumigar o pulverizar ese contorno del área donde va a ser plantado el algodón. Esto antes del plantío del algodón. Entonces debemos hacer ese control químico para quien tiene control químico, y la colecta y matanza de esos insectos físicamente para quien tiene algodón orgánico. Entonces, con esos datos que recogemos por lo menos 60 días antes, podemos tener algunos índices y con los cuales nosotros podemos decidir qué tipo de acciones vamos a tomar cuando comienza el algodonero, más o menos en esa fase donde estamos mostrando esas imágenes ahí. Guido, no entendí bien esta parte en la que usted nos mencionaba del manejo con el algodón orgánico. ¿Significa que, vamos a decirle, tendrían que hacer como un control manual los agricultores? ¿Así está bien lo que yo entendí? Exactamente, un control manual. Dale, perfecto. Ahora, nos decía también que se tienen que colocar algunas trampas, días de trabajos previos. ¿Qué tan costoso es esto? Y esto es aplicable para la agricultura familiar porque muchas veces los costos son un problema para la agricultura familiar, que en Paraguay al menos en su mayoría es la que se dedica al rubro algodón. Bueno, esto es esencial para ese trampeo para la agricultura familiar, porque es así que nosotros vamos a ver dónde está el picudo y cuántos son, cuántos vienen, de dónde viene el picudo. Eso. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, para la agricultura familiar es hacer un plantío anticipado de algunas líneas de algodón, tal vez unos 30 días antes de la cosecha comercial. Podemos hacer una plantación de unas 2 líneas de algodón donde el picudo será atraído, y ahí podemos hacer la colecta de los botones atacados, y los picudos también se pueden hacer manualmente, ¿no? Yo creo que nos habla un poco acerca de cuánto va a costarle al agricultor, así vamos a decirle monetariamente. ¿Es accesible o no es accesible? O sea, ¿es posible que un pequeño productor pueda costear todo esto? Es posible, sí. Aquí en Brasil tenemos más o menos una trampa. Una trampa se puede comprar y después él se puede usar durante el año entero. Y lo que cambia son las feromonas. No pasa de 5 o 6 dólares. La trampa y la feromona muy barato, es muy barato eso. Aquí, por ejemplo, la asociación de productores es la que fornece esas feromonas. Entonces, alguna asociación puede fornecer eso y es muy accesible y muy interesante. Yo considero que el uso de feromonas es sumamente importante y esencial para saber dónde está el picudo y cómo es el picudo, eso ahí. Una innovación muy importante que se fue aplicando y agregando, vamos a decirle, al trabajo del campo, realmente lo que usted nos menciona con esta trampa. Ahora hay otras tecnologías también que se fueron agregando, que se pueden agregar para el manejo del picudo también. ¿Nos podría mencionar algunas en cuanto a innovaciones tecnológicas en general, tanto en herramientas como insumos, semillas? Bueno, con relación a herramientas, por ejemplo, en grandes áreas, existe el monitoreo
Hoy puede hacer esos monitoreos, antiguamente eran anotados en papel. Hoy podemos colectar esos datos directamente en el celular, como lo hacemos aquí en nuestra región, a través de algunos monitores que son muy bien entrenados para eso. Son muchachos ahí jóvenes, técnicos agrícolas, que se dedican a eso. Pero también puede ser usado por cualquier agricultor. Otras innovaciones que podemos citar son las fumigaciones o pulverizaciones que pueden ser hechos con algunos drones. Hoy en día eso ya es viable y posible, ¿no? Y también el único problema sería el costo del drone, pero a través de la organización de esos productores en asociaciones, ¿no? Es siempre muy importante que el combate al picudo sea colectivo. Tiene que ser hecho por todos los agricultores a través de una asociación, alguna cosa, para poder entrenarlos y para poder tomar acciones conjuntas, no acciones aisladas. Todos los agricultores deben tomar todas las acciones en conjunto. Con eso conseguimos uniformizar las técnicas, ¿no? Entonces, con eso conseguimos uniformizar informaciones y el tipo de acciones que deben ser tomados. Una de las acciones que más influye en la población de picudos de un año para otro es la correcta eliminación de los restos culturales después de la cosecha, ¿no? No puede haber plantas de algodón voluntarios fuera de las áreas con cosechas de algodón y en la época de cosecha. No sé si me entiende. Después de las cosechas de algodón, esas plantas viejas deben ser correctamente eliminadas, porque si va a haber rebrote, el picudo se va a multiplicar para la próxima cosecha en esas mismas plantas. Entonces, a veces aquí en Brasil, por ejemplo, nosotros eliminamos las plantas voluntarias de algodón en las carreteras o en algunas plantaciones de las personas, por ejemplo. A veces hallan una planta muy bonita y lo cultivan, pero sin saber están multiplicando el picudo del algodón. Por eso, la principal innovación yo diría que es el monitoreo, el correcto monitoramiento del picudo, ¿no? Y cuanto más anticipado, y después la correcta eliminación de los restos culturales dentro de las áreas de cosecha de los productores o también fuera de las áreas de cosecha, ¿no? Por ejemplo, ocurre, por ejemplo, una persona plantó algodón este año, lo deja, entonces lo destruye su cosecha, después va a plantar maíz. Dentro del maíz emergen algunas plantas voluntarias de algodón que no lo vamos a ver, pero el picudo los encuentra y comienza a multiplicarse dentro de esas plantas voluntarias, dentro del maíz. Entonces, no puede haber esta situación, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo decir que es monitoramiento, acciones colectivas en asociaciones, en grupos de productores y la correcta eliminación de los restos culturales del algodón. Cero algodón fuera de las cosechas. Buenísimo, bien claro también todo lo que nos estaba explicando para los productores de algodón y nos comentaban, Guido, que usted ya participó de una capacitación con productores paraguayos justamente respecto al manejo de esta plaga. ¿Qué recuerda usted que tenían más dudas, por ejemplo, los productores paraguayos y durante esa capacitación, cuál era el interés, vamos a decirle, de los trabajadores del algodón? ¿Qué es lo que más recuerda de ese encuentro?
Bueno, fue un encuentro muy bonito, patrocinado ahí por la BRAP, los organismos de Más Algodón, ¿no? Hubo bastante interés de los organizadores, pasamos 2 días prácticamente ahí, ¿no? En el campo, en las reuniones también. Me gustó mucho porque son productores, pequeños productores, pero muy interesados, muy dedicados, ¿no? Pero falta alguna información y la organización en asociaciones así. Como le digo, aquí en nuestra región donde estamos, nosotros organizamos los productores en la asociación y la asociación es que se encarga de el monitoreo y el control de esas acciones. Entonces, en el día de campo que pudimos pasar, nosotros pudimos mostrar que había algunas plantas fuera con edades diferentes. Quiere decir, la cultura era nueva, ¿no? Por ejemplo, estaba comenzando a soltar algunos botones y flores, pero ya había otras plantas al medio que ya estaban con manzanas. Quiere decir que ese señor había cultivado algodón el año anterior, pero no eliminó esas plantas voluntarias que llamamos. Entonces, eso es el principal defecto, vamos a decir, de permitir plantas de algodón en locales que no se puede haber. Cuando hay picudo, cuando el picudo es una plaga, no puede haber plantas de algodón donde él se pueda perpetuar de un año para otro.